Maray TV Noticias. Maray TV, la señal televisiva de Atacama. Señorías del Tribunal de Juzgar lo Penal de esta ciudad, la violencia en contra de las mujeres constituye una violación a los derechos humanos. Y Hugo Bastén Espinosa ha ejercido esa violencia en contra de las mujeres de modo sistemático, reiterado y persistente, perfeccionando su actuar delictual, pasando a ser de un misógino violador el año 2004, condenado el 2005 por ello, a ser un misógino asesino de 2 mujeres, Susi Montalbán y Marina Cabrera, y de una niña de iniciales C y G.A., con desprecio precisamente a esa condición y calidad de mujer. La Conferencia, Su Señoría Mundial de Derechos Humanos de Viena del año 1993 se pronunció acerca, a través de la Declaración de Viena, Su Señoría, en favor del reconocimiento de los derechos específicos de las mujeres y elevó a la categoría de derecho humano el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Declaró por primera vez que el derecho de la mujer y de la niña son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos, Su Señoría, universales. Actualmente, Sus Señorías, la perspectiva de Naciones Unidas gira en torno a 3 principios respecto de la violencia en contra de las mujeres. Fueron abordados en un análisis interpretativo del núcleo duro de esos derechos que comprende la Convención Belén do Pará. De estos principios, Su Señoría, como uno de los más fundamentales, señala, y me permito leer textualmente, Su Señoría, de la Convención Belén do Pará y de la Nación Unida, que la interdependencia de los derechos humanos se refleja en esfuerzos como los encaminados a abordar las causas de violencia contra la mujer, vinculándola con la esfera civil, cultural, económica, política y social. La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. En ese sentido, Sus Señorías, la Convención de Belén do Pará, en el artículo 1, establece como violencia contra las mujeres cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La Corte Interamericana, Su Señoría, Mayor Abundamiento de Derechos Humanos, ha interpretado que para tener por infringida la Convención Belén do Pará, se establece, se requiere, Sus Señorías, que la violación esté basada en razones de género y eventualmente enmarcada dentro de un reconocido contexto de violencia contra las mujeres, que es lo que ocurre precisamente en este caso. Esto, Sus Señorías, alude a los estereotipos de género, que se infieren de una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. En este caso, Su Señoría, el que nos convoca en este juicio, Hugo Bastén ha desplegado un patrón de conducta misógino a lo largo de su vida. Hugo Bastén, el año 2005, fue condenado, sancionado, por robar y violar a 2 mujeres de Copiapó, abordándola en sus vehículos, privándola de su libertad, trasladándola a sitios eriazos y desérticos, Cuesta Cardones, y ojo con esto, Cuesta Cardones, para despojarla de sus pertenencias y accederlas carnalmente. Y las culpó a ellas en ese juicio. Las culpó de ser quienes lo contrataban a él como una especie de gígolo, dijo en ese juicio Su Señoría. Ellas pedían su cuerpo, ellas pedían intimar con él, porque él era guapo, era bello. Incluso, según él, pidió que él las amarrara. ¿Ah? Esas son las explicaciones burdas que dio. Fue condenado porque evidentemente no se le creyó. Estas excusas que atentaban contra los más básicos principios de lógica y máxima de la experiencia. Él despreció la libertad ambulatoria de esas mujeres porque las llevó forzadamente en un vehículo hasta sectores alejados de la ciudad.
y también despreció la libertad sexual. No solo las violó físicamente, las violó gravemente en sus derechos humanos. Fue condenado, pero, y en otro patrón común, porque estamos hablando, señoría, de patrones comunes, por esto interesa. No estoy haciendo una apología al derecho penal de autor para ver sus casos pasados, es porque reitera las conductas, su señoría. Fue condenado, y como ocurre en este caso, en aquella ocasión jamás reconoció los hechos, no los reconoció en el juicio, no los reconoció siquiera para obtener su libertad condicional. Le dieron la libertad condicional por requisitos objetivos, pero verán ustedes en juicio, como se hicieron los informes psicológicos, siempre negó haber violado, robado y haber forzado a estas mujeres a llevarlas a sitios lejanos. Es más, salió en libertad, su señoría condicional, en noviembre del 2017, y ante terceros, como también lo vamos a escuchar en el juicio, siguió negando los hechos. Dijo, fui condenado al cohete. O sea, desprecia además el sentido de una justicia que se hizo con toda transparencia y objetividad. Ya encontrándose en libertad, su señoría, el imputado en libertad condicional, cumpliendo condena, una de las agravantes, vuelve a repetir su comportamiento misógino. Y además, repitiendo patrones en su actuar. Usó autos, llevó a sus nuevas víctimas a sitios lejanas de la ciudad, e incluso repitió lugares, Cuesta, Cardones. Pero esta vez, su señoría, el imputado fue más allá, y lamentablemente más allá, perfeccionó su actuar criminal. Aprendió del juicio anterior. En el juicio anterior sus víctimas fueron al juicio y lo reconocieron en juicio, declararon en contra de él. Y además él dejó su semen en la vagina de esas mujeres. El imputado aprendió y ahora pretendió no cometer esos errores de dejar vivas a sus víctimas y dejarle semen en sus vaginas. Ahora su señoría aprendió a no dejar huellas, al menos eso es lo que quiso, lo que pretendió, pero no consiguió su señoría y lo vamos a probar. Ahora su señoría, Hugo Pastén Espinosa, no deja huellas según él, ahora mata a sus víctimas para que no declaren en juicio en contra de él, para que no vayan al juicio a reconocerlo, para que no puedan declarar en su contra. Pero peor aún, ahora se deshace de sus cuerpos para que no haya evidencia biológica, su señoría, para que no haya el semen que dejó antes. Ahora quema sus cuerpos. Ahora hace desaparecer sus cuerpos en el desierto para que no haya huella de sus crímenes. Afortunadamente, sus señorías no aprendió lo suficiente. Cometió errores, dejó huellas. Y esas huellas son las que lo van a condenar en este juicio. Esas huellas son la voz de Marina, de Susi, de la adolescente CIGA, que van a hablar por ellas, aunque el imputado, su señoría, haya querido lo contrario. Por cierto, su señoría, otro patrón conductual común, como ya dije, es que no reconoce ningún crimen. Y como lo hizo durante el juicio anterior, y también en esta investigación, da explicaciones que atentan contra las máximas de la experiencia, principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados. Mintió en el juicio anterior, mintió en la investigación, y tal vez mienta probablemente en este juicio. Porque su ego, porque su hedonismo, su aprecio por sí mismo y desprecio por las mujeres que mató, es más poderoso. Hugo Pastén escaló criminalmente y perfeccionó su actuar, su señoría. Como dije, ahora asesina a las mujeres y peor, a las niñas, a sus víctimas. Mujeres trans, como Susi Montalbán, que en el día 17 de enero del 2019, su señoría, luego de haber tenido contacto telefónico con Hugo Pastén y haberlo invitado a su casa en Colonia Libanesa, abusando de la confianza de esa víctima, la atacó de modo sorpresivo, por la espalda, probablemente, y así lo probaremos, en pleno acto sexual. La atacó y despreció por ser mujer, trans,
pero mujer. Aprovechó su indefensión, la golpeó con un objeto contuso en el sector facial y o craneal, la ahorcó con un lazo tipo chaleco por su cuello hasta quitarle la vida. Luego de lo cual, su señoría le prendió fuego a ella, le puso ropa que había en un ropero sobre el cadáver, porque ya estaba muerta Susi, y le prendió fuego a ella y a la casa. ¿Para qué? Para eliminar evidencia, para que no quedase huella. Luego le robó el auto a su señoría, de ella, y huyó del domicilio. ¿A dónde se fue su señoría después de cometer el crimen? A la Cuesta Cardones. Otra vez la Cuesta Cardones en la historia criminal de Hugo Pastén. Las mismas Cuesta Cardones donde llevó el 2004 a sus víctimas. Luego volvió al sector del centro y dejó abandonado el vehículo en calle Talcahuano, sector centro de la ciudad de Copiapó. Pero dejó huellas, dejó un cabello en ese auto, un cabello que tiene el ADN de Hugo Pastén. Dejó huellas porque fue geolocalizado en el domicilio de la víctima. Dejó huellas porque finalmente, confrontado por su señora, le confesó que esa noche fue a esa casa y sacó ese auto. En medio de un incendio, su señoría. En medio de un incendio, según él. Mata a mujeres y las hace desaparecer, su señoría. Mujeres de género, como Marina Cabrera Almendra, a quien trasladó contra su voluntad o bajo engaño el día 5 o 6 de febrero, en ese periodo de 2019, como un segundo hecho, segundo crimen. O abusando de su confianza, son las únicas dos opciones, su señoría. En un caso es secuestro con homicidio, en el otro, homicidio calificado como lo hemos planteado. No hay tres opciones, solo dos. La llevó hasta la Cuesta Cardones, al igual que sus víctimas del 2004, Cuesta Cardones. Ni siquiera fue original, su señoría. Cuesta Cardones, donde se fue después de matar a Susi Montalbán. Se la llevó a la mina Dos Elvas, donde él mismo había trabajado meses antes. Conocía el lugar. Se la llevó a un lugar solitario, de noche probablemente, donde la emboscó. La emboscó, estando alejada de posibilidad de resguardo, de terceros, de ayuda. La emboscó, la agredió violentamente, causándole diversos traumatismos, particularmente craneales y faciales. Qué curioso, igual que a Susi. Traumatismo craneal y faciales. Repitió el lugar, repitió la forma de actuar. Traumatismo craneoencefálico. Para luego quemar su cuerpo y sus pertenencias. Igual que a Susi Montalbán. No quería dejar huellas. Quería eliminar la evidencia. Quería aprender de sus condenas pasadas. Pero Marina va a hablar en este juicio, su señoría. Porque en esa mina, Marina dejó su sangre. Está su ADN. Pero también dejó su sangre con ADN en la camioneta que conducía el imputado en esa época. Camioneta que tiene sangre del imputado. Sangre del imputado que estaba en el mismo socavón, en la misma mina, en el mismo lugar donde estaba la sangre de Marina. Seguro escucharemos un montón de explicaciones burdas, sus señorías, que atentan, sobre todo si uno de todos los casos, contra los principios de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Mujeres, su señoría, niñas, mujeres adolescentes, como la víctima CIAG, que en la madrugada del día 23 de junio del 2019 fue trasladada contra su voluntad, su señoría. De noche, 3:15 de la madrugada del día 23 de junio del 2019, hasta un sector muy alejado de Copiapó, sector Quebrada del Chulo, distante aproximadamente a 20 kilómetros, de noche, en despoblado, a una menor de edad. Luego, su señoría, habiéndola privada de su libertad ambulatoria, porque ella iba a su casa, la priva de su libertad ambulatoria, la agredió violentamente, principalmente en su zona facial y craneal. Zona facial y craneal. Igual que a Susi, igual que Marina. La hizo sangrar abundantemente. Sangre que quedó también como huella indeleble
en el vehículo taxi colectivo que conducía esa noche el acusado. Luego de golpearla a su señoría brutalmente, se alejó aún más de la ciudad y finalmente su señoría en algún lugar del desierto de Atacama, donde la hemos buscado 3 años casi ya, y no la hemos encontrado, la abandonó. Como dirán los peritos, la adolescente CIA debe darse por muerta, porque con tal agresión brutal, con tal sangre que le sacó, y el abandono en que la dejó en algún lugar del desierto, ella está muerta y lo sabe la familia. Hoy día solo buscamos y seguimos buscando sus restos, a los cuales el imputado no se ha dignado a indicar dónde están. Nos llevó a un lugar, lo van a escuchar ustedes en juicio. Él dijo, no, si la dejé por acá. Rastreamos 3 veces con más de 200 personas, con perros, no estaba allí. Porque el imputado ocultó su cuerpo y no lo va a entregar. ¿Y sabe por qué no lo va a entregar, su señoría? Porque probablemente la encontremos quemada, como a Susi, como a Marina, repitiendo el patrón de actuar. Afortunadamente, la adolescente dejó su ADN, no solo en el taxi colectivo que esa noche manejaba Hugo Pastén, sino también en la chaqueta de Hugo Pastén y en el polerón que vestía Hugo Pastén, estableciendo un vínculo indeleble e innegable, al cual, por cierto, el imputado da explicaciones burdas y absurdas que atentan contra las máximas experiencias y principios de la lógica. Todos estos hechos, señorías, serán acreditados mediante diversos medios de prueba en este juicio. Pericial, sobre todo el ADN, que ya ha hecho referencia. Documental y otros medios de prueba que llevarán a su señoría a la convicción, conforme al artículo 297, y por Dios que cobra relevancia ese artículo en este juicio. Conforme a las máximas experiencias, principio de la lógica, conocimiento científicamente afianzado, no oyendo las burdas y absurdas explicaciones del imputado que casualmente lo sitúan en todos los sitios del suceso. Pareciera que él tiene una atracción especial a donde está el ADN de las personas muertas o a donde está el lugar donde murieron estas personas. Sus señorías, la impunidad de la violación del derecho de las mujeres es consecuencia de los prejuicios y prácticas discriminatorias. La impunidad de estos delitos cometidos contra la mujer en su condición de género envía un mensaje de violencia contra las mujeres en el sentido de que es tolerada esta violencia. Favorece la perpetuación y aceptación social del fenómeno, el sentimiento y sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza del sistema de administración de justicia. En ese sentido, señoría, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la vida juega un papel fundamental por ser el supuesto esencial para la realización de los demás derechos. Y en ese sentido, estas mujeres que fueron asesinadas por Hugo Pastén tienen el derecho de que se haga justicia con sus crímenes, pero además dejar el mensaje claro que las mujeres deben respetarse en su condición de tal. No olvidamos, señoría, por cierto, que además hubo una víctima, Marjorie, que logró sobrevivir, dado sus recursos en ese momento, de también un ataque en orden a haber sido, sus señorías, secuestradas por el imputado el día 15 de junio del 2019, Rosario Marjorie Cárdenas, quien también fue desviada de su camino, también fue alejada de la ciudad, pero ella logró sobrevivir y contará su experiencia única, su señoría, que logró sobrevivir a este hecho. El imputado entonces deberá ser condenado en este juicio por los delitos acusados, consumados, de homicidio calificado, incendio y robo a Susi Montalbán, el secuestro con homicidio o homicidio calificado respecto de Marina Cabrera, el secuestro de Marjorie Cárdenas y la sustracción de la menor con homicidio, perdón, subsumiendo en todo caso el resultado grave para la menor, que afectaron gravemente la vida, la integridad física y psicológica, dignidad, por cierto, del derecho de estas mujeres a vivir una vida libre sin violencia, derechos gravemente conculcados a ellas, para que nunca más Hugo Paolo Pastén Espinosa, quien fue el autor de estos crímenes conforme al artículo 15, número 1 del Código Penal,
pueda ejercer violencia contra alguna mujer. Termino, su señoría, sosteniendo brevemente, los últimos 30 segundos que me quedan, las agravantes propias del hecho punible que han sido citadas. Como hay discusión, la cito, su señoría, aquí no hay acuerdo, cito como agravantes propia del hecho punible, el artículo 12, número 14, su señoría, porque mientras cumplía la condena anterior, ejecutó estos crímenes. La agravante, esa es común para todos los delitos. La agravante, su señoría, del artículo 12, número 21, también común a los 4 delitos, de cometerlos motivado por la identidad de género de todas las víctimas, su señoría. En el caso de Susi Montalbán, la del 12, número 18, puesto que lo cometió en la morada de la víctima sin que ésta haya provocado el hecho. Y, su señoría, para el evento improbable que en ese caso no se configure la alevosía como parte del homicidio calificado, se invoca la del 12, número 7 del Código Penal. En el caso, su señoría Marina Cabrera, la del 12, número 2, esto es cometerlo, por cierto, en despoblado. Y otra que no cité, en la anterior también era el 12, número, no es propio del hecho punible, perdón. Y también 1221, y su señoría, eso respecto de Marina Cabrera, Almendra. Respecto de doña Marjorie, hecho 3, mismas agravantes 1214 y 1221, propia del hecho punible, hay otra que es ajena que la leo en el 343, y respecto, su señoría, de la sustracción con homicidio de la menor C y A, que las ya citadas 12, número 14 y 12, número 21, agregándole, señoría, al 12, número 6, haber cometido el hecho abusando de su de fuerzas y sexo, y su señoría, la del 12, número 12, de noche y en despoblado. Como todas, señoría, propias del hecho punible, solicitamos sean acogidas. Eso es todo, señoría, muchas gracias. Maray Televisión. Lo escuchas, lo ves.